En el video anterior, aclaramos varios aspectos que se quedaron confusos en la película animada Hércules. Más que nada, al ser una animación enfocada en un ámbito familiar. Y si bien algunos datos aún quedaron con una interrogante, en este video voy a hacer lo posible por aclarar una de las grandes interrogantes que se nos presentó de esta película. Así que sin más que decir, comencemos. En primera, lo que vamos a explicar es el por qué, en mi opinión, ninguno de los candidatos a héroes que entrenó Phil logró convertirse en héroe verdadero. Y para ello, también recogeremos datos del video anterior. Para empezar, hay que tomar en cuenta que la primera vez que Hércules le pide a Phil que éste lo entrene, éste le aclara que ya está retirado. Otro punto que se debe considerar es que Phil conservaba objetos que les pertenecían a los candidatos que entrenó antes. Un aspecto para reforzar este punto es que hasta Hércules conocía y se sorprendió de saber que Phil entrenó a un héroe del que oyó hablar. Hasta mencionó los nombres que al menos una vez hemos escuchado en cuanto a mitos de la cultura griega, como Teseo, Odiseo, Perseo e incluso Aquiles. O sea, personajes que en historias como la Ilíada se nos lo muestran como héroes. Para terminar, hay dos aspectos importantes a tomar en cuenta. Primero, el hecho de que Hércules se ve confundido por el hecho de que su padre le diga que aún no ha demostrado ser un héroe verdadero, aún luego de contarle sus hazañas. Hasta cuando le dice que es la persona más famosa de Tebas. Segundo, cuando después de enojarse, luego de que su padre se despide de él, se nos lo muestra posando para la pintura de un jarrón. Ahora, con toda la información y datos que les he dado, creo que ya pueden concluir qué es lo que estoy insinuando. Tomando en cuenta cómo terminó la vida de cada uno de estos personajes en las diferentes historias que protagonizan, y también las cosas que Phil conserva de cada uno como vasijas y platos pintados, armaduras y hasta una estatua de Aquiles, se nos da a entender que o la mayoría de estos candidatos a héroes se dejaron llevar por la fama de sus hazañas y olvidaron la actitud que debe tener un héroe, o perdieron la vida antes de poder demostrar su heroísmo. Esto gana más credibilidad al mostrarnos cómo Phil actuaba como el agente de Hércules, indicándole cuál era su agenda de ese día, dando a entender que ya tenía cierta experiencia con los héroes que entrenaba haciéndose famosos, razón por la cual su casa está llena de lo que podríamos considerar la mercancía. Además, como lo mencionamos en el video anterior, esa escena mostraba que Phil podría haber estado cometiendo con Hércules el mismo error que cometió con los otros candidatos que entrenó. Cambiando de tema, sumando a lo que acabamos de mencionar, les voy a dar otra teoría para tratar de complementar lo que les acabo de mencionar. A lo largo de la carrera de Hércules como héroe, hubo tres situaciones que casi lo matan. Primero, cuando peleó contra la Hidra. Segundo, cuando peleó contra el Titán. Y tercero, cuando se lanzó al río Estigia para salvar a Meg. Sin embargo, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Cuando peleó contra la Hidra, antes de que ésta lo acabara, unos rayos, que muchos interpretaron como una ayuda de Zeus, cayeron sobre el acantilado, lo que le dio la idea de provocar un derrumbe de rocas. Luego, cuando peleó contra el Titán, sin su fuerza de Dios, si bien al principio le estaba dando una paliza, gracias al aliento y recordando el entrenamiento que le dio Phil, usó una estrategia que no requería fuerza divina para derrotarlo. O sea, si bien en ambas situaciones estaba en un peligro mortal, considero que es justo suponer que no eran situaciones que llamaríamos una muerte segura, ya que en ambas situaciones se encontró una solución. Sin embargo, cuando salvó a Meg, fue una situación totalmente diferente, ya que ninguna de sus otras cualidades le servían para sobrevivir, ni su fuerza de Dios, ni las habilidades enseñadas por Phil. Lo que quiero dar a entender
es que esa era una situación que podríamos considerar una muerte segura, que demostró su valía como héroe verdadero. Y una situación que no tenía que ver con fama, sino con altruismo puro, a diferencia de los otros candidatos a héroes. También podríamos tomar en cuenta los aspectos que mencionaré a continuación. De hecho, lo que haré será relacionar esas situaciones de muerte segura de Hércules con los otros héroes. Recordemos que su primera situación de muerte con la Hidra fue lo que inició su fama como héroe, o sea, su debut. Si hubiera muerto ahí, hubiera entrado en el grupo de candidatos a héroes que murieron al realizar una hazaña para iniciar su fama como héroe. En su segunda situación de muerte con el Titán, él ya era ampliamente conocido como héroe de Tebas, luego de haberla salvado de varios monstruos y desastres. En ese caso, podríamos decir que Hércules estaba cumpliendo su deber con los ciudadanos de Tebas como su héroe. Y si hubiera muerto en esa pelea, habría tenido un destino similar a los candidatos a héroes que, si bien fueron a batallas o guerras, lo hicieron más bien por un sentido del deber, porque era su responsabilidad. Por otro lado, en su tercera situación de muerte, cuando va a rescatar el alma de Megara del río Estigia, no lo hizo por fama ni algún sentido del deber. Lo hizo por, como lo indiqué antes, altruismo, en una situación que lo mataría sin duda alguna. Y con eso damos por terminado el video de hoy. Si el video les gustó, no olviden dejar su me gusta y suscribirse para más videos. Tampoco se olviden de suscribirse a mi otro canal Daniel Geek para videos de juegos todas las semanas. Como siempre, si desean que haga un video de una película, pónganla en la caja de comentarios. Así que sin más que decir, nos vemos a la próxima. Adiós.